Hola chicos, ¿cómo están? Como lo platicamos, la última clase todavía nos quedaba pendiente una lectura, es esta que tengo aquí, que es la de fuentes de las obligaciones y pues como es una materia extensa, la nuestra, la de actos jurídicos y personas, no alcanzamos a ver todo el temario durante nuestras sesiones presenciales que hicimos vía Zoom, así que yo me quedé con el compromiso de ponerles algunas actividades para que ustedes pudieran agotar de mejor manera estos temas. Esto no les quita a ustedes la responsabilidad de ser autodidactas, se los dije desde la clase 1, si ustedes se inscriben en una licenciatura ejecutiva, gran parte del trabajo la tienen que hacer ustedes por su propia cuenta. Ustedes, como lo acordamos, van a entregarme el reporte de lectura como siempre, el sábado, hasta antes de la hora de clases, el sábado lo tienen que mandar y adicionalmente me estuve quebrando la cabeza y pues lo que decidí es grabar una serie de videos, todavía no sé si van a ser 2 o 3 dependiendo de la extensión, para que agotemos los temas más importantes que están en esta lectura. Haciendo un repaso pequeño, yo les dije que nuestra materia se llama actos jurídicos y personas. Todo el apartado de personas ya lo agotamos, ya saben las personas físicas, las personas morales, ya saben cuáles son los atributos de la personalidad jurídica de unos y de otros, ya saben que las personas en el sistema jurídico mexicano son las únicas que pueden celebrar actos jurídicos válidos. No pueden intervenir los animales, no puede intervenir alguien que no sea persona. ¿Por qué las personas? Porque ya se los repetí hasta el cansancio, el derecho únicamente le reconoce personalidad jurídica a las personas. Una vez que agotamos este apartado sí lo agotamos a tiempo, entramos a hablar de actos jurídicos. Y si ustedes recuerdan, en nuestras últimas sesiones nos hemos abocado a explicar lo que significa obligación civil. De la obligación civil hablamos varias cosas. Yo les dije que la mejor forma de abordar una obligación civil es partiendo del concepto clásico de obligación civil, es decir, esa relación jurídica que existe entre dos personas, ya saben que pueden ser físicas o morales, una de las cuales se llama acreedor, otra de las cuales se llama deudor, es decir, existe una relación jurídica entre estos, y como consecuencia de esa relación jurídica que existe, pues el acreedor tiene la facultad de exigirle al deudor y por lo tanto el deudor está obligado a realizar una prestación. Y ustedes también ya saben que esa prestación puede consistir en un dar, hacer o no hacer. Ese es el concepto que estuvimos analizando. Temas periféricos, vimos que las posiciones de acreedor y de deudor no son químicamente puras, es decir, en el derecho real, en el derecho práctico, no podemos en derecho separar entre blanco y negro. Es decir, no tenemos un acreedor por un lado solo con derechos y un deudor por otro lado solo con obligaciones. Nosotros estudiamos que ambos tienen el doble carácter de derechos y obligaciones. Vimos los derechos principales del acreedor, pero también vimos sus obligaciones. Y por otro lado, por el lado del deudor, también vimos sus obligaciones principales, pero también vimos sus derechos. Eh, cuando estuvimos hablando de obligación civil, yo les dije que son 3 sus elementos principales. El primer elemento principal de la obligación civil son las partes. Y ustedes ya saben, acreedor y deudor. El segundo elemento vimos que es una relación jurídica. Y finalmente vimos que el tercero era el objeto de la obligación, que es una prestación consistente en dar, hacer o no hacer. Esos son los 3 elementos principales de lo que es una obligación civil. ¿Por qué los vuelvo a anotar? Porque nosotros estuvimos analizando estos 2 elementos principalmente y les dije que el que iba a quedar pendiente es el de la relación jurídica, porque es aquí donde vamos a meter esta lectura que nos quedó pendiente. Toda esta lectura que ustedes ya hicieron
forma parte del segundo elemento. En el objeto de la obligación ya vimos el dar, hacer y no hacer, vimos que es una mezcla, vimos que no hay obligaciones sencillas, sino que todas son complejas. Aquí recuerden en poner énfasis en la distinción entre obligación como un todo y la distinción en lo que es una prestación. Y recuerden también que vimos el carácter patrimonial de las obligaciones civiles. Puede haber prestaciones no patrimoniales, pero siempre forman parte de una obligación genérica que tiene el carácter patrimonial. Aquí usamos el ejemplo que poníamos con Lugo en el sentido de una prohibición de tener animales, de tener mascotas, la cual solo tiene protección por el derecho civil y cobra sentido cuando forma parte de una obligación más compleja con carácter económico. Pero si Lugo y yo pactáramos nada más porque sí que yo no voy a tener mascotas, pues es una obligación que en primera no está amparada por el derecho y en segunda, pues ni siquiera es importante para el derecho. Pero bueno, esta es una recapitulación. Relación jurídica es lo que vamos a estudiar ahora. Esta relación jurídica, les repito, que existe entre acreedor y deudor, es la que hace que entre estos surjan las prestaciones, que éste esté obligado a exigir a éste el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Yo les dije que la relación jurídica más común, la que más celebran las partes, es el contrato. Lo vemos todos los días. Todos los días desde que nos despertamos celebramos un montón de contratos. Contrato de compraventa, pues de las cosas que voy a desayunar. Contrato de transporte para ir a mi trabajo. Durante el trabajo también celebramos un montón de contratos. Yo, por ejemplo, que soy abogado, celebro contratos de prestación de servicios profesionales con mis clientes. A su vez, yo también necesito internet en mi oficina, necesito luz, necesito agua. Todo el mundo, toda nuestra vida diaria está lleno de contratos. Pero lo que ustedes tienen que saber es que el contrato no es la única fuente de la obligación, sino que tenemos más fuentes de las obligaciones. Y por obligación, acuérdense que me refiero a la combinación compleja de estos tres elementos. Ya saben ustedes la distinción que existe entre obligación y prestación. Estudienlo para el examen porque van a venir muchas preguntas sobre esto. Perfecto. Una vez dado este pequeñísimo repaso, vamos a entrar ahora sí a analizar nuestras hojas, nuestra última lectura, que se titula Fuente de las obligaciones, que les repito, vamos a ampliar el tema de lo que es la relación jurídica. ¿Ok? Perfecto, pues paso a borrar. Maravilloso. Pues muy bien. Lo primero que ustedes tienen que saber, esta terminología, yo creo que ya la analizaron ustedes, ya la vieron, obvio en otro contexto, pero en su clase de introducción al estudio del derecho o teoría jurídica, no sé cómo se llame hoy en día. Cuando yo la estudié se llamaba teoría jurídica, pero también la he visto como introducción. Ustedes vieron la palabra fuente en el contexto de las fuentes del derecho. Ustedes estudiaron las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. ¿A qué hacíamos referencia con fuentes? ¿De dónde nace el derecho? Y su profesor, pues muy puntualmente les habrá explicado cada una de estas tres fuentes. Ahora vamos a usar esa misma palabra, fuente de las obligaciones. Vuelvo a repetir, estamos hablando de obligaciones civiles. Esta materia tiene que ver con derecho civil, lo vimos desde la clase 1. Estas obligaciones, estas fuentes de las obligaciones son bastantes. Entonces, primer concepto que ustedes tienen que tener dominado y que está en los dos primeros párrafos de su lectura es que fuentes de las obligaciones nos referimos a esos hechos o actos jurídicos de donde nacen las obligaciones entre particulares. ¿Qué obligaciones? Esas obligaciones civiles que hemos estado analizando. Pagar una cantidad de dinero, otorgar el uso de una cosa, adquirir la propiedad de una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son obligaciones civiles. Repito, hoy vamos a ver de dónde nacen las obligaciones civiles. Y la teoría que vamos a estudiar para explicar este tema de las fuentes de las obligaciones es la doctrina francesa de los hechos y actos jurídicos. Esta doctrina es la que adopta el derecho mexicano en su mayoría, es la que adopta el Código Civil del Estado de Morelos. Repito, vamos a estudiar las fuentes de las obligaciones partiendo de la doctrina francesa de la distinción entre hechos y actos jurídicos.
Repito, vamos a estudiar la doctrina francesa de la distinción entre hechos y actos jurídicos. Este es el tema que vamos a estudiar. Ahora ustedes podrán darse cuenta, o si ya lo leyeron, ya se habrán dado cuenta que es una distinción medio rebuscada y en cierto sentido, pues parece que pierde su utilidad, pero sin duda alguna es importante que conozcan y sobre todo que manejen muy bien la distinción entre hechos y actos jurídicos. Ya se los comenté yo muchas veces, los abogados de allá afuera, los abogados del montón en su mayoría no conocen cosas teóricas, pero un buen abogado tiene que partir de una buena teoría, así como lo van a hacer ustedes, para poder entender mejor lo que pasa o los fenómenos jurídicos que suceden en el mundo real. Entonces, repito, la fuente de las obligaciones vamos a partir del estudio de la doctrina francesa entre hechos y actos jurídicos. Lo vamos a tratar de hacer como llaves. Ustedes tienen por aquí un cuadrito sinóptico que es muy interesante. Este cuadrito sinóptico lo podrían usar como punto de partida. Es el que voy a tratar de exponer aquí, obviamente profundizando en cada uno de los tópicos. La primera gran distinción que hace la doctrina francesa es en dos mundos. Distingue por un lado los hechos sin consecuencia jurídica y por otro lado distingue entre los hechos con consecuencias es decir, en primer lugar esta doctrina francesa divide el mundo en dos, repito, hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Obviamente al derecho lo que le importa son los hechos con consecuencias jurídicas, eso es lógico. Lo que no tiene trascendencia jurídica para el derecho, para nosotros los abogados en principio no es de nuestro interés. Entonces, repito, la doctrina francesa primero divide el mundo en dos. Hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Primera distinción. Un hecho sin consecuencia jurídica es cualquier cosa absurda que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, si yo de repente me parara de mi silla y me pusiera a bailar aquí frente a ustedes, la canción que se les ocurra, la canción que les guste, pues ese sería un hecho sin consecuencias jurídicas. El hecho de que yo me pare a bailar frente a ustedes no produce ninguna consecuencia jurídica. Si aquí por mi ventana pasara una mariposa volando o un murciélago volando, pues también es un hecho, pues está ahí, es una mariposa volando, estoy yo bailando, está el murciélago volando, pero no tiene consecuencias jurídicas. Al no tener consecuencias jurídicas, son hechos que al derecho, en principio, no le importan. ¿Ok? Hechos sin consecuencias jurídicas, cualquier cosa que se les ocurra. Si yo me como una quesadilla, sin ninguna consecuencia jurídica tiene. ¿Ok? Pero por otro lado, están los hechos con consecuencias jurídicas, que son los que le importan al derecho, los que les deben importar a ustedes y lo que le importa a esta materia. Primera distinción del mundo en dos, hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Ya está dividido el mundo en dos. Dentro de esta distinción, es decir, hechos jurídicos, hechos con consecuencias jurídicas, a su vez los franceses hacen dos distinciones. Tenemos los hechos de la naturaleza y tenemos los hechos del hombre. Obviamente, aquí hablamos tanto de hechos de la naturaleza como hechos del hombre con consecuencias jurídicas, porque estamos de este lado del mundo. Ya dejamos fuera todos los hechos que no tienen ninguna consecuencia jurídica. ¿Qué es una consecuencia jurídica? Pues que tenga relevancia para el derecho, que produzca alguna consecuencia con peso jurídico. Repito, ya que estamos en el mundo de los hechos con consecuencias jurídicas, la doctrina francesa la divide entre hechos del hombre y hechos de la
naturaleza, ¿ok? Esa es la distinción que ustedes deben de tener presente. ¿Algún hecho de la naturaleza que se les ocurra que produzca consecuencias jurídicas? Pues tenemos un montón, ¿no? Hace algunos años el ejemplo clave, el ejemplo favorito de los profesores de derecho, pues fue el sismo, ¿no? El sismo del 19 de septiembre, si mal no recuerdo, creo que fue el 19 de septiembre, pues produjo un montón de consecuencias jurídicas, ¿no? Si se cae un árbol a consecuencia del sismo, si se cae una casa a consecuencia del sismo, tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Tendrán que pagar seguros, si cae en el coche de un vecino, tendremos que pagar el coche del vecino o no tendremos que pagarlo, dependiendo de cómo se dieron las circunstancias. Esos son hechos de la naturaleza con consecuencias jurídicas. Pueden encontrar más ejemplos, tsunamis, las cosas que se les ocurran. Y pues hoy en día yo creo que un hecho de la naturaleza que va a servir como ejemplo para un montón de cosas de aquí en el futuro, pues es la misma emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, ¿no? Este virus COVID-19, que sin duda alguna todo parece indicar que es un hecho de la naturaleza, por así decirlo, pues está teniendo un montón de consecuencias jurídicas, ¿no? Esos son hechos de la naturaleza. ¿Qué los caracteriza? Pues que en su mayoría el hombre tiene poco que ver ahí, es decir, el hombre no interviene en esos hechos de la naturaleza que, repito, producen consecuencias jurídicas. Por otro lado, tenemos los hechos del hombre. Es aquí donde viene la distinción de la doctrina francesa más importante. Y los hechos del hombre, a su vez, la doctrina francesa los divide en dos. Voy a borrar los hechos sin consecuencias jurídicas para que ustedes no se confundan y sepan que seguimos hablando de los hechos con consecuencias jurídicas. Repito, primero la doctrina francesa divide el mundo en dos: hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Hechos con consecuencias jurídicas es en donde estamos. A su vez, los subdivide en hechos de la naturaleza y en hechos del hombre. Hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Y en los hechos del hombre hace otra subdivisión, como lo están viendo aquí en su cuadrito. Si no le entienden a mi pizarroncito, en el cuadrito es claro, ¿ok? Los hechos del hombre los divide en dos. Por un lado, tenemos hechos en sentido estricto y por otro lado tenemos actos jurídicos. Repito, hechos con consecuencias jurídicas se dividen en dos: hechos de la naturaleza, que es donde preponderantemente el hombre no tiene intervención, el hombre no tiene participación, y por otro lado tenemos los hechos del hombre. Los hechos del hombre, repito, se dividen en hechos en sentido estricto y actos jurídicos. Esta es la distinción clave de la teoría y además es la distinción más complicada. Yo creo que el cuadrito que hemos visto hasta ahora, sencillito, ¿no? Facilito, facilito, facilito. Pero ahora estamos en la distinción entre hechos en sentido estricto y actos jurídicos. Es ahí donde hay que poner especial atención, pues porque los franceses en este punto fueron súper rebuscados y la distinción que hacen no es sencilla. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de explicárselas y que ustedes puedan entenderla de buena manera. La distinción radica, o lo que distingue a uno y otro, los hechos en sentido estricto y los actos jurídicos, radica en la voluntad o intención de producir consecuencias jurídicas. Repito, voluntad o intención de producir consecuencias jurídicas. Lo que distingue a uno y otro, repito, lo que distingue a los hechos en sentido estricto y a los actos jurídicos es la voluntad o intención de producir consecuencias jurídicas. En los hechos en sentido estricto, las partes que intervienen no buscan producir consecuencias jurídicas.
Y en los actos jurídicos sí buscan producir esas consecuencias jurídicas. Vuelvo a repetir, lo que distingue a una y otra es la voluntad o intención de producir consecuencias jurídicas. En los hechos en sentido estricto, las personas que intervienen no buscan producir esas consecuencias jurídicas, mientras que en los actos jurídicos ese es su principal objetivo, producir las consecuencias jurídicas. Ojo, y aquí hago una puntualización que muchas veces pasa desapercibida, y lo voy a hacer con un ejemplo. Creo que un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto sería el homicidio. El homicidio, ustedes lo van a estudiar con sus profesores de penal. Yo no sé absolutamente nada de penal, así que tomo prestado este ejemplo de sus buenos maestros que van a tener en derecho penal. El homicidio consiste en privar de la vida a otro. ¿Ok? Pum, lo mato, le doy un balazo en la cabeza, lo ahorco hasta que ya no respire, lo mato a golpes, lo aviento desde la azotea, la forma que se les ocurra. Hay mil y un maneras de morir, ¿no? Dice la televisión, cuando menos. Pero bueno, el homicidio, imagínense que yo tengo un archienemigo, mi peor enemigo, la persona que más odio en este mundo, pues porque, no sé, me quitó algo que yo quería mucho o rompió algo que era muy importante para mí, cualquier cosa, pero el chiste es que yo tengo un archienemigo. Yo ya no lo soporto, no lo tolero, voy y pum, le pego un tiro en la cabeza. Ese, ¿qué pensarían ustedes que es? ¿Un acto jurídico o un hecho jurídico? Sin duda alguna es un hecho del hombre, ¿no? Estoy interviniendo yo, le pego un tiro a mi archienemigo. Mi archienemigo, como tenía que ser, se muere y eso produce consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencias jurídicas? Un montón. Pero bueno, en eso no vamos a profundizar. Es un hecho del hombre, pero necesito saber si es un hecho en sentido estricto o es un acto jurídico. La mayoría de mis estudiantes, en este momento ustedes no pueden participar, pues porque estamos haciendo esta explicación con una dinámica distinta, es decir, ustedes no están presentes aquí. La mayoría de mis alumnos tienen el instinto de decir que es un acto jurídico y lo explican muy sencillo. Ese homicidio que usted está describiendo en su ejemplo es un acto jurídico porque hay voluntad, hay intención. En un primer momento, pues parece que esos alumnos tienen la razón, ¿no? Yo fui y le disparé a mi archienemigo con todas las intenciones de matar. Hasta le apunté en la cabeza, entre ceja y ceja, para que no quedara ni una duda de que quiero matar a mi archienemigo. Esa fue mi intención todo el tiempo, matar a mi archienemigo. Pero, ¿por qué el homicidio no es un acto jurídico? Y se los digo, no es un acto jurídico. Porque la distinción no la estamos poniendo, ojo, este es el corazón de la explicación, la distinción no la estamos poniendo en la voluntad del acto, sino en la voluntad de producir consecuencias jurídicas. Obviamente este homicidio es voluntario, porque yo fui, le apunté y le disparé y siempre lo quise matar. Ahí no hay discusión, el homicidio es voluntario. Pero yo, autor del homicidio, no estaba buscando sus consecuencias jurídicas. Es decir, yo no estoy buscando ir a la cárcel. Después de matar a mi archienemigo, lo voy a cortar en pedacitos, lo voy a quemar y lo voy a enterrar atrás de mi jardín. Punto. Yo no quiero ir a la cárcel. Esas no son las consecuencias que yo estoy buscando. Es por eso que su lectura, y yo les digo que el homicidio, como regla general, es un hecho en sentido estricto. Porque si bien es un acto voluntario que yo tuve la intención de producir, yo no estoy buscando las consecuencias jurídicas. Y lo que distingue a uno y otro es esa voluntad de producir consecuencias jurídicas. ¿Cuál sería un acto jurídico? La compraventa de un coche. Si yo quiero comprar un coche, lo que me interesa es tener la propiedad de ese coche, poder usar ese coche, poder dar vueltas en ese coche. Ahí sí, la compraventa de un coche es un acto jurídico porque yo intencionalmente, voluntariamente, mi cabeza lo que está buscando es producir consecuencias jurídicas. Repito, la distinción no está en si el acto es voluntario o involuntario, sino en lo que pone atención es en esa voluntad, en esa intención de producir consecuencias jurídicas. Esa es la distinción entre una y otra. Déjenme tomar las hojas para ver qué otros ejemplos pone el autor para podérselos explicar en este contexto y que ustedes entiendan, repito, que la distinción entre hechos en sentido estricto y actos jurídicos es la voluntad o intención de producir consecuencias jurídicas. No si el acto es voluntario o no, sino
que nosotros tengamos la mira, que nosotros tengamos en nuestro propósito producir las consecuencias jurídicas. Aquí dice un testamento, dice las hojas. Por supuesto que el testamento busca las consecuencias jurídicas. En su momento, que espero y toco madera, falte mucho tiempo para eso, cuando yo vaya a elaborar mi testamento pensando en dejarle mis cosas pues, a las personas que sobrevivan a mi muerte, las personas que en su momento yo quiera, pues va a ser un acto jurídico, porque precisamente en el testamento lo que yo voy a buscar es pasarle a esas personas mis bienes o mis pertenencias o mis objetos valiosos. Ahí es clara mi intención de producir consecuencias jurídicas. Lo que yo busco con el testamento son las consecuencias jurídicas del testamento. Lo que yo busco con el contrato de compraventa del coche que les decía son las consecuencias jurídicas del contrato de compraventa. Sin embargo, con el homicidio de mi archienemigo, yo no busco las consecuencias jurídicas de ese acto. Busco matarlo, sí. Busco que me deje de molestar, sí, por supuesto. Pero no estoy buscando las consecuencias jurídicas, porque esas consecuencias jurídicas son, pues, ir a la cárcel un montón de años. No tengo idea cuántos, pero no quiero ir a la cárcel. Es decir, es un acto voluntario, pero no estoy buscando producir las consecuencias jurídicas y por lo tanto sería un hecho en sentido estricto, hecho jurídico en sentido estricto. Aquí le falta jurídico. Los ejemplos que pone el autor en los hechos jurídicos en sentido estricto está, ya dijo, el homicidio, y pues yo les podría poner otro. Aquí también tenemos otros ejemplos, pues algo que yo haga voluntariamente, pero que no sea para producir consecuencias jurídicas, pues tenemos también aquí un ejemplo muy discutido, es el de tener un hijo, ¿no? Cuando dos personas tienen un hijo, en primera tenemos dos mundos. Un hijo que fue planeado y un hijo que no fue planeado. Esto no quiere decir que sea deseado o indeseado. Eso lo estoy diciendo planeado o no planeado. ¿Ok? En los dos supuestos, sea un hijo planeado o no planeado, las parejas, cuando deciden tener un bebé, no lo hacen pensando en las consecuencias jurídicas porque son un montón. Son otras cosas las que orientan su decisión, las que orientan sus actos y por lo tanto tampoco lo podríamos ubicar como acto jurídico, sino en mi opinión sería como un hecho en sentido estricto. Y ojo, también hay personas que consideran que el nacimiento de las personas es un hecho de la naturaleza. Yo no creo, los bebés no nacen de los árboles. Los bebés nacen por intervención de los seres humanos. Sin embargo, yo los pondría aquí. Nuestro autor, si ustedes se fijan, los pone aquí. Estoy en contra de ese autor. Yo los pondría aquí y si los tuviera que poner aquí, elegiría que es un hecho jurídico en sentido estricto porque la mayoría de las personas no lo hacen pensando en las consecuencias jurídicas. Entonces, este es el primer tema interesante porque es precisamente de los hechos jurídicos con consecuencias jurídicas que nacen las obligaciones. Este es el primer punto de partida. Es esta doctrina la que nos explica qué son los hechos y los actos jurídicos y precisamente los hechos con consecuencias jurídicas, ya sean de la naturaleza y del hombre, incluyendo las dos subespecies, es de donde nacen las obligaciones entre las partes. Por ejemplo, del homicidio, si llegan a atraparme, si llegan a darse cuenta que yo maté a mi archienemigo, pues voy a tener consecuencias jurídicas. Voy a ir a tener que compurgar una pena privativa de la libertad, pero también voy a estar obligado a hacer un pago que está tutelado por el derecho civil, que es la reparación del daño, ¿no? Voy a tener que repararle el daño a las personas afectadas. Si mi archienemigo tenía un hijo o una hija, pues obviamente este niño o niña se va a ver perjudicada, pues porque su papi ya no va a poderla mantener o mantenerlo. En ese caso, yo voy a tener que reparar el daño, no es mantener al niño, pero tendré que cubrir una suma de dinero a las personas que tengan derecho a hacerlo. ¿Cuáles son las obligaciones que nacen de un contrato de compraventa? Esto ya lo vimos en las clases anteriores. En primera, entregar el derecho de propiedad, pagar un precio, un montón de obligaciones. ¿Qué obligaciones nacen del nacimiento de un bebé, valga la redundancia? Pues darle alimentos, cuidarlo, llevarlo a la escuela. Surgen un sinfín de obligaciones. Es por eso que les digo que el primer punto de partida, como fuente de las obligaciones, tenemos los hechos y actos jurídicos.
y es importante que conozcan esta clasificación. Obviamente, los que ustedes van más a estudiar y los que nosotros más vamos a ver en clases son los actos jurídicos, pues porque son los que las personas realizan con la intención de producir consecuencias jurídicas. Y otra vez el ejemplo clave de actos jurídicos vuelven a ser los contratos. Los contratos es el ejemplo estrella de los actos jurídicos en sentido estricto. ¿Ok? Es decir, cuando yo celebro un contrato, lo que yo busco es producir consecuencias jurídicas. Si yo contrato un abogado, lo que quiero es que ese abogado me represente, que ese abogado preste sus servicios jurídicos profesionales a mi favor. Ese es un acto jurídico. Pero bueno, este es el primer video para que fueron 30 minutos. Creo que es un tiempo bastante decente para que ustedes lo vean una y otra y otra y otra vez hasta que sepan cuál es la distinción entre hechos y actos jurídicos. Les voy a dejar un trabajo por cada video que suba, que me tienen que entregar mañana mismo, el sábado, antes de que termine el día. Pero obviamente esto no se los voy a dar por escrito a su compañera Jessica, que es quien me está apoyando como siendo el enlace con ustedes, porque si no, solo se van a dedicar a hacer el trabajo y van a ignorar mi video por completo, como ya lo hicieron en el pasado. Así que las tareas las voy a ir dejando a lo largo del video. La primera tarea que necesito es que hagan un cuadro sinóptico como el que está aquí, en el que concreten esta información que les estoy dando. Necesito que además de que pongan esto, que ya está aquí hecho el cuadro, necesito que pongan una breve explicación de cada cuadrito. Y además de una breve explicación, quiero que de cada cuadrito me pongan 3 ejemplos. Este cuadro, como siempre, es a mano. Me lo una vez que lo hagan, ya saben, le toman imagen y me lo mandan a mi correo electrónico. Repito, la fecha de entrega es el sábado. Aquí estamos el sábado 2 de mayo. Pues tienen hasta las 11:59 con 59 segundos, es decir, más bien hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Tienen todo el sábado para entregarme, repito, el cuadro sinóptico donde concreten toda esta información, una breve explicación de cada uno de los cuadritos y sobre todo 3 ejemplos de cada cuadrito, ¿ok? Esa es la primera tarea. Pues bueno, ahora mismo me pongo a grabarles el segundo video. Gracias por su atención y pues espero que les sea de utilidad. Bye bye.